Vamos a comenzar. Viene con poder, todo reino lo verá.
por esta tarde, Señor, que tú nos das. Te damos gracias porque hoy no llovió y pudimos juntarnos a pesar del frío. Te pedimos por todos aquellos que no pudieron venir hoy, por aquellos que están enfermos, Señor, que sabemos que hay varios enfermos, para que también tú los sanes y en especial para que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hola, hola. ¿Qué tal? Qué bien poder tenerlos acá. Igual es genial juntarse, aunque sea de esta forma. Mahanaim significa campamento de Dios. Es bien interesante, porque nosotros le pusimos Mahanaim allá en... Pero al final en algún momento quedó una iglesia bien, buenas dependencias, pero hubo una historia breve, que fue un trato de Dios con nosotros como creyentes. Pero creo que lo que vamos a ver hoy día nos va a hablar mucho acerca de lo que es una iglesia y algunos parámetros que nosotros creemos que muchas veces podemos creer que son parámetros acertados, pero que no necesariamente lo son. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por todos los que pudieron venir, Señor. Habían dicho que iba a haber mucho viento y frío, está helado, y también por aquellos que nos dijeron que no pueden venir, Señor. También te damos gracias porque ya vamos a poder estar en un lugar determinado, ya comenzando julio. En el nombre de Jesús, amén. Las 7 cartas, como hemos visto, son mensajes que se le dieron, que a Juan se le dio un ángel para que escribiera a esta iglesia del primer siglo. Y estas 7 iglesias son iglesias que tienen diferentes características. Y una de las cosas que podemos ver es que también eran cartas que llegaban como respuesta a lo que es la resistencia. O sea, el cristianismo real siempre ha sido como resistente al mundo que lo rodea. Por un lado tiene toda esta tremenda batalla que es cuando la sociedad y el sistema rechaza el cristianismo, y lo que era lo que estaba pasando ya con los cristianos de parte de los romanos, porque en un principio, recuerden, estábamos en Israel y los principales oponentes de Cristo eran judíos, principalmente religiosos, fariseos, maestros de la ley, escribas, saduceos, que los saduceos eran más políticos que religiosos. Pero ahora esto ya se convierte en una persecución de parte del emperador, y principalmente porque el Imperio Romano, que en algún momento fue una república y tenía algunas características, ahora, cuando hablamos de república, de la democracia griega, no es parecido a lo que nosotros pensamos, ya de acuerdo a la época, pero en algún momento que fue más noble, por así decir, el Imperio Romano fue muy poderoso, pero después cayó en todo esto que significa la corrupción y también el orgullo humano, y los emperadores empezaron a identificarse como dioses, querían la adoración como Dios. Y los cristianos no podían reconocer a otro Dios más que a Jesucristo, Señor y Dios. Entonces ahí empezó la gran batalla. Estas 7 iglesias también podemos ver que en algunos momentos de la historia de la iglesia encontramos ciertas características que claramente tomaron el control de la iglesia en general. Pero la iglesia de la Odisea, que es la última, es una iglesia que llama la atención porque es una iglesia que no tiene absolutamente ningún tipo de elogio del Señor. O sea, es una iglesia en la cual Cristo no es el centro, y las cosas que ellos hacen, sus obras, su forma de ser, es rechazada por el Señor. Es la única iglesia así. Anteriormente vimos la iglesia de Filadelfia, que tenía poca fuerza, decía, pero que tenía una puerta abierta. Y otras iglesias que tenían algunas cosas malas, pero también en algún momento el Señor decía, pero no han negado la fe, o sea, habían mezclado.
Entonces eran 7 tipos de iglesias, eran iglesias reales, concretas de la época. O sea, estas le escriben a iglesias de esa época. Es interesante el contexto porque también se puede reinterpretar, sobre todo el libro de Apocalipsis, es un libro que tiene pero todas estas miradas, reinterpretar, y algunos dan como que realmente lo que está haciendo ahí es que está dando y delineando cada época de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la Odisea, incluso algunos llegan a poner de tal año hasta tal año, y eso claramente es una mala lectura porque no es así, o sea, no es así. Eh, pero también hay otros que piensan que es simplemente algo alegórico, que es como una cosa que no es como consistente con la realidad contextual de la época, sino que es como una forma en que Dios le está hablando a los creyentes. Pero lo interesante de esto es que son iglesias que históricamente existieron. Los problemas que habían son problemas que tenían realmente. Y ahí hay otra cosa muy interesante para nosotros los cristianos de esta época. Nunca la iglesia fue perfecta. Cuando nosotros escuchamos cosas, nos gustaría ser como la iglesia primitiva, o como la iglesia del primer siglo, o como la iglesia de los apóstoles, eran iglesias con problemas. Si ustedes ven las cartas de Pablo, Pablo incluso tiene que enfrentar situaciones muy complejas y muy difíciles, porque Dios estaba obrando, mucha gente se estaba convirtiendo, pero habían problemas. Había personas que parecía que eran cristianos y no lo eran, habían mentiras, habían engaños, y en algún momento empieza la lucha de poder, que todavía no es tan como notoria, por dos cosas simples. No había dinero ni había reconocimiento. ¿Quién va a querer? De hecho, algunos no querían ser el jefe porque el jefe era el primero en morir en esa época. Entonces, ¿quién quiere ser el jefe de algo que lo más probable es que sea el primero en ser quemado, el primero en ser torturado? Entonces, no había todavía ni reconocimiento ni dinero y no había una gran estructura y se mantenía en la iglesia independiente, pero podían tener comunión entre sí, que esta es la gran pregunta quienes están también escuchando. No sé si ustedes han escuchado el término cobertura. ¿Quién ha escuchado el término cobertura? ¿Se acuerdan cobertura? Cobertura es una cosa que empezó por ahí por los años 80, 90, y es que algunos pastores, la mayoría que se autodefinían como apóstoles, decían que para que existiera una iglesia y un pastor tenían que tener la cobertura de ellos. O sea, ellos eran los que autorizaban, permitían y apoyaban. Le llamaban cobertura. Pero ese término cobertura no está en la escritura. Claramente hay una autoridad espiritual y siempre es bueno sujetarse a otra autoridad espiritual. Yo tengo un grupo de amigos pastores, acá de Chile, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, de México, con quien siempre nos podemos cada cierto tiempo en contacto. Y también yo puedo ver la autoridad en pastores que algunos tienen mi edad o un poco más de edad que yo, y yo puedo ver una autoridad en ellos, una autoridad espiritual. Y eso es una buena forma de mantener comunión y lo que es realmente una autoridad. Porque la cosa, lo que era denominación, que es algo relativamente nuevo, tiene también una estructura jerárquica y que lamentablemente, y estamos viendo, y pasa mucho que aunque empiezan bien, rápidamente se contamina y hay una pelea generalmente por reconocimiento y algunas veces también económica. Entonces, cuando nosotros vemos esta iglesia, lo que estamos viendo son tipos de iglesias que existían, que era la forma en que tenían, pero también tipos de congregaciones en general. O sea, nosotros podemos caer en uno de estos tipos de iglesias. Podemos tener parte de la iglesia de la Odisea, podemos tener parte de la iglesia de Filadelfia. Ahora, yo cuando estudiando Apocalipsis, y estaba viendo también algunos eruditos bíblicos, esa palabra no sé si me gusta tanto, eruditos bíblicos, pero donde algunos decían, cuando pasaban por la iglesia de Filadelfia, decían, y nosotros somos esa iglesia. O sea, es como decir, la iglesia buena, la iglesia que se va con el Señor, esa iglesia somos nosotros. Pero no, yo creo que la iglesia que se va con el Señor en el rapto es la iglesia buena, pero no creo que sea una denominación o movimiento o grupo en especial.
son los cristianos que están dentro de la iglesia y que viven para Cristo. Pero decir los Asambleas de Dios, los Bautistas, los Calvary Chapel, eso es casi orgullo incluso pensar algo así. Pero el punto es que esta iglesia, que era una iglesia de la época, piensa esto, o sea, contextualmente estamos hablando de una iglesia de la época, o sea, de la época en que nosotros pensamos la época que fue maravillosa, pero que nosotros pensamos que todo fue perfecto, maravilloso, pero en esa época ya había una iglesia que se había apartado totalmente de Cristo. O sea, ya en esa época. Entonces, es para pensar. Entonces, algunos piensan y dicen que retrata la iglesia de los últimos días. Yo creo que sí, en parte, sí, en parte. En parte retrata la iglesia de los últimos días, por lo que vamos a ver acá, pero en parte retrata la iglesia de todas las épocas y de la iglesia que se aparta del Señor. Entonces, vamos a ver esto, lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Esta iglesia está a 80 kilómetros de Filadelfia. De aquí a Viña, ¿cuánto habrá? ¿Alguien sabe? ¿Kilómetros? Ah, entonces ya, como 100 kilómetros, más. Pero si se dan cuenta, estaba cerca, o sea, ellos hacían los viajes a pie, en camello y todo eso, pero estaba cerca, o sea, más cerca que, ya, pongámosle que de acá, no sé a dónde podría ser, a Casablanca a lo mejor, no estaba lejos, pero eran totalmente diferentes. En el mismo contexto de Asia Menor, en la misma época, pero eran dos iglesias totalmente diferentes. Ahora, yo creo que el Espíritu Santo puso en estos mensajes que primero nos hable de la iglesia de Filadelfia, que es realmente una iglesia donde eran creyentes, que estaban con todo, eran pobres también. Dicen que eran pobres, no eran influyentes, pero que tenían una puerta abierta de parte de Dios. Ahora, cómo era la Odisea? La Odisea era una ciudad que era rica, era una ciudad importante, era una ciudad cosmopolita y estaba en las rutas comerciales. Tenía unas características que la usa el autor para también reflejarlo en la iglesia. Por ejemplo, ellos eran muy famosos por un ungüento, un colirio, con el cual ellos podían, de todo el mundo iban por un colirio que hacía que la gente que tuviera problemas de la vista se sanara. También tenían una industria de alfombras, era un lugar próspero para vivir. Pero tenían un problema con el agua, que el agua no la tenían y tenían que comprarla a otras ciudades. Y en el transcurso del camino del agua, cuando llegaba a Filadelfia, llegaba tibia. Llegaba el agua tibia y como de mal olor, porque no estaba cerca, entonces no era fresca. Y en el camino, aunque igual tenían buenos conductos, pero llegaba tibia. Entonces, fíjense que usa dos cosas de la época, el autor, para que ellos entendieran bien el mensaje. Por eso que hay que siempre contextualizar, porque si nosotros enseñamos la Biblia como algo que es solamente para el pasado, entonces no podríamos aplicarlo para ahora. Pero la Biblia es atemporal. Sus mensajes como estos son para el momento, para la época, pero también para todas las épocas, porque Dios es perfecto. Él escribió de tal manera que el Espíritu Santo nos pudiera hacer algo que se escribió hace más de 2000 años, nos pudiera hacer tan fresco, tan real para nosotros y tan vivo. O sea que lo podemos inmediatamente alinear. En el Corán y en esos libros no existe eso. De hecho, el Corán dice aberraciones. El Corán dice aberraciones, es un libro totalmente anacrónico, lo se escribió en un tiempo e igual, hasta el día de hoy apedrean a las mujeres, se pueden hombres de 50 años casar con niñas de 9 años, matan gente inocente, se suicidan en el nombre de Alá, o sea, eso es anacrónico, fue de una época y la religión lo mantiene, pero la Biblia, fíjate lo interesante, los conceptos son aplicables para el día de hoy, pero total. O sea, nadie podría decir, oye, el concepto no tiene un fondo, no tiene un fondo, oye, ¿cómo estás diciendo eso? Lo más extraño es que los musulmanes son más aceptados en el mundo entero y por los gobiernos
que la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Pueden entender eso? En Europa, en Estados Unidos, ahora menos en Estados Unidos, pero acá en Chile, es más aceptado el Corán, no hay problema. Pero la Biblia hay problema. Entonces nos damos cuenta que es algo espiritual y que es Dios hablando. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Inmediatamente, y nosotros tenemos que entender por qué hacen esta como enunciado, lo hacen porque en esa época, y a diferencia de lo que nosotros pensamos, ese mundo estaba bombardeado también por ideas, filosofías y religiones. Ahora podríamos decir ideologías, ¿cierto? La ideología, o sea, la ideología, si vemos el mundo, la ideología es la que manda, por lo menos en los, y no solamente en el mundo, digamos, de la política, sino que también incluso en el mundo de mucha religión, está muy involucrado con la ideología. En esa época era toda esta forma de pensar, de vivir que tenía la gente. ¿Cómo pensaba la gente? ¿Cómo nacían? ¿Cómo entendían el mundo que lo rodeaba? ¿Cómo entendían la eternidad? Porque creían en la eternidad. No había un ateísmo, había ateísmo, pero era muy pequeño. Creían en la eternidad, pero tergiversada. Entonces, cuando escriben ellos a estas personas que eran educadas también, la gente de la Odisea era persona educada, tenían que dejar claro que Cristo no era otro Dios, que Cristo no era como un César, aunque una cosa muy burda, pero ellos decían que César era Dios, pero tampoco era como Artemisa, o que hay todo un cuento ahí con la cosa de la mujer que es diosa, que no es solamente algo de esa época, porque acá tenemos la Pachamama, tenemos la Madonna en Italia y tenemos en China también la diosa con el niño en los brazos, la diosa madre, el concepto de diosa madre está en el ADN del ser humano, porque el diablo hizo algo paralelo desde el comienzo, tergiversar las cosas. Entonces, cuando hace esta declaración, cuando dice el amén, amén significa así sea, radical, así sea. El amén, el testigo fiel. ¿Cuál es el único testigo fiel y real de Jesucristo y del Evangelio? El mismo Cristo. O sea, ¿recuerdan cuando le decían, oye, queremos ver al Padre? ¿Por qué tú hablas del Padre? ¿Quién es el Padre? ¿Cómo contestaba él? Si me han visto a mí, han visto al Padre, a un judío. ¿Pero quién eres tú? Yo soy un judío, inmediatamente yo soy. Se iba al tiempo de Moisés, cuando a Moisés se le presentaba y Moisés preguntaba, ¿quién eres tú? Yo soy. Inmediatamente quedaba claro que Jesús estaba diciendo de sí mismo, yo soy Dios también. Soy Salvador y soy Dios. Y eso radicalmente es extraño porque podían decir César es Dios, pero no podían decir Cristo es Dios. Los judíos lo rechazaron, no lo entendieron, siendo personas religiosas. Entonces, bueno, oye, pero si la religión es la forma de llegar a Dios. No, no necesariamente. La palabra religión viene de la palabra latina religere, que significa volver a unir o volver a ligar. Religere, como volver a unir. ¿Pero en base a qué? A la religión. A obras, ritos, mandas. Entonces, si nosotros decimos, ¿tú eres religioso? Yo digo no, porque yo no estoy tratando de llegar a Dios por medio de un rito, por hacer obras, por hacer ayunos. Yo puedo llegar a Dios por medio de Cristo. Interesante, ¿se dan cuenta? Entonces dice, el amén es testigo fiel y verdadero. Verdad absoluta, única verdad. ¿Se acuerdan cuando que Pilato era el típico cínico de la época, un tipo que tenía autoridad, era aristócrata, educado, pero no creía ni en sus propios dioses? Porque cuando vino Cristo, esto es muy interesante, todo el mundo de los dioses de esa época, el mundo que estaba ahí, greco-romano, los dioses estaban perdiendo autoridad, no todos ya creían, estaban pensando otras cosas. De hecho, Pilato no creía. Por eso que cuando Cristo le dice, yo soy la verdad, entonces, yo soy, o sea, yo soy Dios y soy la verdad, Pilato dijo, ¿qué es verdad?
¿Se han dado cuenta de eso? De estos relativismos que hoy en día, ¿quién dice la verdad? Es como cuando tú ves un foro político. Si tú ves diferentes partidos, dices, yo digo la verdad. ¿Quién sabe qué dice la verdad? ¿Quién sabe? O sea, la verdad no tiene, es como no tener consistencia. Entonces, Pilato dice, ¿qué es verdad? La verdad de la verdad griega, la verdad de los chinos, la verdad de los judíos, ¿qué es verdad? Pero Jesucristo dice, yo soy verdad. Y eso es otra cosa radical. Por eso que se acepta a Mahoma, a Lao Tse, a Martin Luther King, se le puede hacer a Gandhi, capaz que acá en Santiago un día aparezca un monumento a Gandhi, pero no a Cristo, pero no a Cristo. Porque Cristo está diciendo, yo soy la verdad, yo soy Dios, yo soy la verdad, y la verdad siempre, espiritualmente hablando, provoca rechazo. Nunca la verdad real, nunca va a ser sin compromiso de pelea. Y por eso es que la gente va de la verdad. De hecho, nos enseñan desde chicos a evadir la verdad. Vemos a nuestros padres que evaden la verdad. Vemos los profesores, se va de la verdad. Verdad significa confrontación. Y si tu verdad no es una verdad real, concreta, que realmente entonces mejor mientes. Pero por eso que los cristianos morían por su fe, porque morían por la verdad. ¿Quién muere por un mentiroso? Nadie. ¿Quién muere por una falsedad? Nadie. Pero si es verdad y la conociste de frente, como lo hizo Juan, entonces estás dispuesto a morir. Por eso que nosotros tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer su palabra, porque si no la conocemos, no podemos enfrentar la realidad, porque no conocemos la verdad. Conocemos la religión, conocemos unas posiciones teológicas, doctrinales, pero no conocemos la verdad. Mira lo que dice después. Fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, inmediatamente también dice, Dios siempre ha existido. El universo es finito, tiene límites, porque Dios lo creó, pero Dios no tiene límites. Cristo siempre ha existido, no tiene límites. Él estuvo en la creación, lo dicen en Génesis, lo dicen en Juan. Por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Cristo. Entonces Cristo es el principio de la creación de Dios, no en el sentido de que fue creado en algún momento, sino que siempre ha existido. Porque ahí se han tomado algunos teólogos para decir, fue creado. No, no lo está diciendo en ese sentido. Y habría que ir al griego y no vamos a tener tiempo de eso, y yo tendría que tener un libro de griego porque de memoria no sé eso. Pero está hablando acerca de eso. Versículo que dice, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fuera frío o caliente? Y mira, ahí empieza inmediatamente la crítica de Jesucristo a la iglesia. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. ¡Wow! La iglesia hacía cosas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la iglesia de Efeso que decía que hacían obras y que las obras posteriores eran mayores que las primeras? Pero dice, has perdido mi primer amor, le dice a la iglesia de Efeso. Pero acá no le dice eso. Le dice, yo sé todo lo que haces. O sea, hacen cosas. Hacen. Mira, iglesia actual, iglesias grandes actuales. Ahora, no necesariamente una iglesia que tenga dinero, tenga un edificio grande, no necesariamente dice necesariamente una iglesia que se apartó de Dios. Nunca lo ven así. Pero ¿qué pasa en la mayoría? Hablemos de esa forma, en la mayoría. Comités, asesoramientos, psicología cristiana, una infinidad de cosas que pueden existir que pareciera que se está haciendo. Equipos costosos, seminarios, todo tipo de cosas, todo tipo de actividades, muchas veces parecen como la carta de presentación, ¿cierto? Tenemos todas estas actividades, tenemos este edificio, tenemos esos equipos. Yo recuerdo en un momento cuando yo me fui a Iquique, que nosotros nunca fuimos dados a tener equipos, hasta que después tuvimos equipos. Y recuerdo que me visitaban algunos pastores y todos me preguntaban por los equipos, porque había una obsesión por los equipos, yo no una obsesión. Mientras más parlantes, mientras más... Y yo nunca consideré que el equipo fuera lo más importante, o sea, un equipo de música. Y era siempre como... de repente nosotros pensamos que ciertas cosas no sé, nos van a dar espiritualidad, no creo, pero no era lo importante, no era y no lo es tampoco ahora.
No lo es tampoco ahora. Si es para la gloria de Dios, bien, pero si no es para la gloria de Dios, no es nada. Mira lo que dice acá. Yo sé todo lo que hace, o sea, funcionan como iglesia. Sus ritos, sus cánticos, sus performances religiosas, toda la cosa, yo no sé. Lo hacen, está bien y lo hacen bien. Está todo organizado, bien organizado, bonita la música, bonito esto. Yo sé todo lo que hace, porque lo haces, y sé que no eres frío ni caliente, pero sé que eres tibio, y sabes que esa cosa es quizás el gran problema de esta época también. Por eso algunos identifican esa época, o sea, esa iglesia con esta época, porque está lleno de personas tibias en la iglesia. Está lleno de personas que no son cristianas. Hay pastores que no conocen a Cristo, hay jóvenes que se ponen a discutir de teología y de doctrina y no conocen a Cristo, nunca lo han conocido. Porque al ser humano le gusta la religiosidad. Y parece que tienen algo, parece que hay una profundidad ahí, pero no lo hay. No lo hay. Mira lo que dice. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente, como quisiera que fuera frío o caliente. O estás en Cristo o no estás definitivo. Pero todas estas personas que son políticamente correctos dentro del mundo de la iglesia, todas estas personas que están en la iglesia, que son eternos simpatizantes, algunos que son personas que también moralmente son como bien, no son extremos. Un ejemplo, testigo de Jehová. ¿Han visto ustedes cuando los testigos de Jehová que se descarríen porque el evangélico de repente de la nada se manda a la media embarazada, ¿cierto? Con otra mujer o muerto curado, deja la cola, pero el testigo de Jehová, no, el testigo de Jehová no se descarría de esa manera. Yo se he dado cuenta de eso, el testigo de Jehová, hasta los niños son como ellos. Antes andaban con un bolsito, ¿se acuerdan? Ya no lo tienen ese bolso. O el que la pilló con vender esos bolsos, no, cualquier Luca, porque todos tenían esos bolsos. Y una vez fueron a mi casa, golpearon hace años, cuando los testigos que andaban por todos lados, y el papá estaba con un terno y con su bolsito, y el niño así, con su ternito y también con su bolsito. Maravilloso, que hacían algunos, maravilloso, o sea, pero ¿sabes qué? Pero ellos no conocen a Cristo. ¡Wow! Entonces no se trata tan solo de una imagen de una religión. ¿Y por qué dirá esto? Y esto, mire, yo he estudiado esto y he visto otros estudios y esto cuesta decirlo porque es duro. Mira, le dice, ojalá que fuera frío o caliente. O sea, que el Señor está diciendo que es mejor que estés viviendo en el pecado, que estés metido en una iglesia dándotela de un, perdona, hipócrita. Eso es duro, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, pero lo está diciendo acá. Ahora, yo jamás diría algo así, pero lo está diciendo eso él. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Otra bomba. Esa es una bomba teológica. Eso es una bomba teológica. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿De qué está hablando acá? Dice, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está diciendo, yo te rechazo, te vomito. Cuando nosotros comemos algo que nos hace mal, lo vomitamos, ¿cierto? Y después se va por el baño, ¿cierto? ¡Wow! ¿De qué está hablando ahí el Señor? ¿Está hablando realmente de que las personas que son parte de la iglesia o que activan en la iglesia, pero que no son cristianas, no van a entrar al cielo? ¿Está hablando acerca de eso? ¡Wow! Es para preguntárselo. Ahí hay dos posiciones teológicas, yo no voy a dar ninguna de las dos, sino que simplemente lo que dice acá, para que cada uno lo piense. Yo recuerdo que nosotros tuvimos no eran amigos, mi esposa tuvo una amiga con un hombre que tuvo muy buen trabajo acá en Santiago, que después se fue a Iquique y en Iquique quería como retomar sus negocios y todo, pero siempre estaba con problemas. Bueno, la cosa es que nosotros nos juntamos una vez con ellos, porque él nos hizo un pequeño closet, porque no tenía plata. Y empezamos a conversar de Cristo. Y ellos nos dicen que ellos dos habían sido de una iglesia, no quiero decir el nombre de la iglesia, no lo voy a decir, pero conocida, y que estaban encargados de los matrimonios, y que ellos le hacían clases y le enseñaban los matrimonios. Y les digo algo, ninguno de los dos era cristiano.
Y no solamente no eran cristianos, sino que no pensaban en nada como un cristiano. Pero estuvieron en una iglesia conocida, de renombre, de buena doctrina, y ellos estaban encargados de los matrimonios. ¡Wow! Claro, como les digo, él no era un curado, ni ella una mujer, no eran personas, ¿cómo diríamos? ¿Cómo podríamos decir? Personas que se ven muy decentes, muy buenas personas, eran buenas personas. Típicamente, políticamente y típica de todo eso, todo era así, estaba así. Así eran. Entonces, pero acá dice esto, y yo pienso acerca de eso, wow, ¿de qué está hablando acá? Y está hablando de eso, o está en Cristo o no está en Cristo. Quizás para el pastor, para las personas, bueno, ahora a la gente, casi todo no le gusta a la gente que van a la iglesia, pero antes a la gente, si iba a una iglesia, no, va a una iglesia, decían, es una buena persona. Pero esto se trata de arrepentimiento real. Y esa es una bomba, es arrepentimiento real. ¡Wow! Es arrepentimiento real. Y mira lo que dice después el otro, dice, tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. ¿Saben que esta ciudad de la Odisea era una ciudad muy muy se me fue la palabra, era muy orgullosa y autosuficiente, la ciudad en sí. Hubo un terremoto, ese dato es bien fidedigno, está en la historia. En el año 50 después de Cristo hubo un terremoto y se derrumbó la ciudad. Y como era parte fundamental del Imperio Romano, el emperador ofreció ayuda y dijeron que no, que ellos podían hacerlo, tenían dinero y tenían la capacidad de hacerlo. La cosa tan loca es que la iglesia era igual, autosuficiente y con poder económico y al parecer con influencia, porque mira lo que dice. Dice, tú dices yo soy rico, he llegado a tener mucha riqueza, no carezco de nada. Saben que, de acuerdo a los que estudian arqueología, este fue el primer lugar donde hubieron edificios como iglesia. O sea, si en otro lugar no tenían dónde estar, estaban escondiéndose, otros no tenían dónde juntarse, se juntaban en el río, en alguna casa, estos ya construyeron edificios, o a lo mejor compraban edificios, pero tenían estructuras como iglesia. Entonces estaban diciendo lo logramos. Tenemos comités, tenemos acá le enseñamos a los niños, le enseñamos a los matrimonios, tenemos buena oficina, hay comida acá, lo logramos, pero no es lo que ve el Señor. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia es aquello que hemos creído en Cristo. La iglesia tiene una cabeza, que es Cristo, y todas las demás, todas las personas, todas las congregaciones, somos el cuerpo. Y al final, el edificio, el poder, la influencia, el reconocimiento, el dinero, no vale nada delante de Dios si no es para agradar y darle la gloria a Dios. Si Dios nos diera en algún momento, y Señor, mira, acá te pido que nos diera un lugar bonito, en un buen barrio, con todo. Sí, lo acepto, me gustaría, pero nunca, por ningún motivo, que la gloria fuera para el hombre. Que todo eso se dijera por todos lados, esto es Dios, esto es para la gloria de Dios, esto lo dio Dios, esto es para Dios. Así. Pero cuando la estructura, la forma, todo eso, es la carta de presentación, es la carta de presentación solamente dentro del hombre o dentro de las comunidades religiosas, pero para Dios no necesariamente es así. Y eso es increíble, porque eso te pone en una posición tan buena delante del Señor, porque el Señor ve tu realidad. Entonces dice, tú dices, yo soy rico, he llegado a tener mucha riqueza, no carezco de nada, pero mira cómo lo ve el Señor. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Ellos tenían una industria tremenda de textil. A lo mejor usaban ropas buenas, estaban en el mismo lugar donde la hacían. Pero ¿cómo lo ve Dios? Y Dios dice, bueno, andamos bien vestidos, pero Dios está desnudo.
Ellos tienen un colirio para echarse en los ojos porque de todas partes vienen a comprar ese colirio, pero está ciego, está ciego. Para que seas realmente rico, versículo 18, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Oro refinado en el fuego. ¿Sabes lo que es el oro refinado en el fuego? Es las pruebas en nuestra vida. Todo creyente verdadero va a pasar por pruebas. Eso es inevitable e ineludible. Es la única forma de crecer, es la única forma de entender. No hay forma. Los pastores, la única forma que crecemos es cuando tenemos que enfrentarnos a estar completamente solos delante del Señor y depender de Él. Un pastor que siempre va a estar subvencionado, que siempre está buscando acomodarse y ser cómodo, un pastor que nunca va a crecer espiritualmente. Y aunque pueda crecer la congregación en forma de personas, pero no va a crecer. Porque el oro refinado en las pruebas que tienen los creyentes en su vida. Todos tenemos pruebas. Para nosotros esto es un paso. En el mundo tendréis aflicción, nos dijo el Señor. Y significa que no todo va a ser maravilloso. Pero las cosas difíciles van a ser para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. A todos los que amo, yo los reprendo. Mira lo que dice. Y vale que nos ayuda eso. Porque si no los reprendiera, nos iríamos cada vez deslizando. Y cuando el Señor nos toma, y algunas veces nos golpea fuerte, pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien, y es por nuestro bien, y siempre va a ser así. A todos que amo yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira el amor de Dios. Le está diciendo, ¿pueden arrepentirse todavía? Pueden arrepentirse todavía. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. ¡Wow! Cristo no estaba dentro de esa iglesia. No estaba. ¡Wow! Pero ellos que decían, no, nosotros quizá era en la ciudad donde estaban las mejores construcciones como iglesia, a lo mejor hasta se jactaban de eso. Oye, viajé no sé, a Filadelfia, oye, los hermanos están juntándose ahí al lado del río, se juntaron una casa re fea, oye, mira, nosotros tenemos esto. A lo mejor se estaban jactando de eso. Mira, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Fíjese en un detalle, está haciendo un llamado personal. O sea, está haciendo un llamado a la iglesia, pero también un llamado personal. Está diciendo a esas personas, porque a lo mejor hay personas que están ahí y realmente tienen hambre y sed del Señor, y el Señor le está diciendo, mira, si tú me abres tu corazón, yo voy a entrar y te voy a rescatar. Es un llamado personal. Porque la iglesia, la congregación, es una cosa, es algo vivo, pero nuestra relación es personal con Cristo. Nuestra responsabilidad de nuestra relación con el Señor es nuestra. Todas estas personas que salen de la iglesia reclamando que eran pecadores, que eran hipócritas, todas esas personas, ese tipo de excusas nunca va a calzar delante del Señor, porque no hay iglesia que sea perfecta, no hay iglesia donde todos sean tan buenos, ni pastor perfecto, ni nada de eso, nunca existió eso. Se trata de la gracia y de personas que quieren servir a Dios, y que cuando hay un corazón para servir a Dios, Dios le va a permitir vencer el pecado, y le va a permitir salir del pecado. Y le va a permitir como iglesia que tengan su historia como la historia que estamos teniendo nosotros, de la cual creo que Dios que es una historia buena, porque yo ya he estado en dos historias, en Viña y en Iquique. Es una historia buena. Y tiene que ser así. Tiene que ser así, no hay forma. A un hijo mal criado, ¿cómo son los hijos mal criados? Que no trabajan nunca, que nunca se les exige nada. ¿Cómo son? ¿Son buenos después? ¿Son trabajadores? ¿Son honestos? Si desde chicos son niños que mienten, que engañan y que nada, no hay que molestar al niño. Es así, por eso que Dios trata con su iglesia, por nuestro bien. Y el que quiere aprende, el que quiere no, porque igual es tan increíble Dios que cuando Él expone esto, le está diciendo, mira, esta es la realidad, ahora ustedes vean lo que hacen. Por eso que está diciendo que si alguno oye mi voz, está diciendo, pero yo los quiero rescatar la iglesia. Si la iglesia no quiere, bueno, pero tú no eres esclavo del contexto de la iglesia como estructura, como corporación o denominación o lo que sea. Tú puedes salir de ahí.
Al que salga vencedor, mira, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. En el mundo antiguo, cenar, y hoy en día también tiene un contexto de intimidad, de buena onda. Tengo un amigo que, ¿se acuerdan el Manuel, el actor, el que nos enseñó del teatro? Él, la última vez que estuvimos juntos, le digo, oye, comamos algo. Decía, comer tiene algo entre los cristianos, porque hay una cosa, y él habla así, hay una cosa ahí de intimidad, y es verdad, algo se da en compartir una comida. Entonces, se da una intimidad, una relación genial. Por eso que dice, y yo cenaré conmigo, y cenará conmigo. ¡Ay, genial! Al que salga vencedor, nuevamente, al que salga vencedor. O sea, él, al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. ¡Wow! Esto es muy genial. Todos sabemos, quizás algunos dicen que en realidad cuando está hablando de la iglesia de acá de la Odisea, cuando dice que lo vomitará de su boca, está diciendo que no van a recibir recompensa en la salvación. Algunos dicen eso, que no está hablando de salvación. Y puede que sí, puede que no, ustedes vean. Pero lo que yo acá veo es que no importa cómo fue tu vida acá, si tuviste dinero, no tuviste dinero, no es malo tener dinero, no es malo ser pobre, no es malo acá, no es malo nada. Lo que te quiero decir, que lo que está diciendo el Señor ahí, es que está diciendo que al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono. Que el Señor ve la vida de cada creyente y en su momento Él va a dar las recompensas de una manera justa y verdadera. Y eso es maravilloso, porque aún en la iglesia nosotros no sabemos eso. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia se dan los puestos porque es familiar, porque le conviene, por lo que sea? Porque nadie quiere tomar el puesto y se lo dan a otro. ¿Cuántas cosas hay así? Porque existe. ¿Y cuántas veces el reconocimiento va sobre ciertas personas? En algunos momentos sobre ciertas personas, sobre ciertos grupos, pero el punto es que en el cielo Dios va a dar el verdadero reconocimiento y eso va a ser genial. Nadie se va a sentir envidioso, o sea, y todos vamos a estar felices, pero eso va a ser genial porque a lo mejor vamos a estar ahí, lo más probable yo creo que va a estar por allá por el final, pero a lo mejor voy a ver a alguien que se le da una tremenda corona y decir, wow, Mish, él se llevó la corona. Y a lo mejor voy a ver a otro que pensaría que fue famoso y de repente lo voy a ver, esta es la mía, feliz, una chiquitita así, hoy no la veo, no, acerca, oh, sí, oh, sí, pero estoy feliz, y vas a ir saltando, tengo mi corona, tengo mi corona. Y eso va a ser genial. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Tremendo, tremenda carta del Espíritu Santo. Tremendo, y también para nosotros y para los cristianos de esta época. Lamentablemente muchos no enseñan la Biblia, no la enseñan en el contexto, la pasan. Otros ni siquiera la toman en cuenta. ¡Wow! Acá nosotros vemos que es importante. Padre, damos gracias, Señor. Te damos gracias también por la oportunidad que vamos a poder tener nuevamente un local donde podamos juntarnos, Señor. También es un lugar cerca de 1 metro. Y te damos gracias, Señor, porque somos una iglesia pequeña, Señor. Fuerte, pero pequeña, Señor. Y estamos en tus manos. Estamos en tu trato. Gracias. Padre, Señor, rogamos por todos nuestros hermanos que puedan estar en aflicción. Y también nos alegramos de aquellos que puedan tener un buen día hoy, esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.